Bueno, si les parece, señores, con mi conducto del Colegio Monterrey les da la bienvenida a esta sesión semanal que, dicho sea de paso, que es la última oficial o como presidente del Colegio Monterrey de un servidor. Y qué honor que en esta tarde contemos con un ponente invitado de la calidad de este regio sobresaliente, no nomás a nivel nacional, sino internacional, que es Alfonso Guajardo. Pero pues yo quisiera también empezando por agradecerle a Alfonso su amabilidad y su generosidad de haber aceptado el compartir este rato con nosotros, donde seguramente tendrá muchas cosas muy interesantes que compartir, más tratándose por el renglón de la economía, que es el fuerte de él. Y pues, si les parece, les leo una semblanza para empezar rápido y entrar en el tema. Pero muy corta. Ildefonso, perdón, Muy corta. sí es corto, Okay. una hojita nomás. Ildefonso Guajardo Villarreal, regiomontano, por cierto. Estudió la carrera de licenciado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta también con una maestría en Economía por la Universidad Estatal de Arizona y estudios doctorales en Finanzas Públicas, Economía por la Universidad de Pensilvania. Es integrante del Colegio Nacional de Economistas, actualmente presidente de Ansley Consultores Internacionales. Ha impartido múltiples conferencias en foros nacionales e internacionales. En los 80 fue director de Finanzas Públicas y de Política Macroeconómica de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Posteriormente fue director de la Oficina para Asuntos del recién firmado Telecán de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la Embajada de México en Washington, D.C. Misma secretaría donde se desempeñó como secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace. Como responsable del comercio exterior, dirigió múltiples negociaciones comerciales como la transformación del Telecán al TEMEC, la creación del Acuerdo Transpacífico de Cooperaciones Económicas, de Cooperación Económica, la modernización de los tratados de libre comercio con la Unión Europea y Uruguay, así como la entrada en vigor de los acuerdos comerciales con Centroamérica y Panamá. También llevó a cabo la integración de México al mercado integrado latinoamericano. En los 90 trabajó en el Fondo Monetario Internacional, donde se desempeñó como economista en jefe de la sección para Brasil y economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales. Y finalmente, en noviembre de 2015 fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por parte del Gobierno de España. Ha sido integrante de la lista anual de los 300 líderes mexicanos más importantes en múltiples ediciones. En 2018 fue nombrado señor internacional por parte del Gobierno de Estados Unidos y recibió las llaves de la ciudad de Laredo, Texas. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio a la Excelencia de la Asociación Latinoamericana de Acero, el reconocimiento ejemplar universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, reconocimiento a liderazgo por el US México CEO, diálogo y reconocimientos a la trayectoria por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Una vez dicho esto, pues yo le vuelvo a agradecer a Ildefonso su generosidad de habernos apoyado y pues adelante, te escuchamos, Ildefonso. No, primero, me da mucho gusto de ver tantos amigos en esta oportunidad y agradecerles la invitación. Eh, la, la verdad es que cuando vimos el título sobre el cual está anunciada la plática que tenemos hoy, pues no está sencillo, ¿no? Dice, hacia una visión integral para la real transformación de México, y todavía le ponemos una transformación que hagamos por consenso. Entonces la ruta hacia una visión integral para la transformación generada con consensos, pues creo que sí está el paquete bastante grande, ¿no? Pero sí vale la pena no quedarnos estáticos en el diagnóstico del presente, sino ver dónde estamos parados para los retos que estamos viviendo el día de hoy. Muchos de ustedes me han dado la oportunidad de conversar y de acompañarme en algunas presentaciones. Hemos hablado pues, de los acuerdos comerciales, hemos hablado de las reformas que fueron necesarias entre el 2013 y el 2015. Hemos tocado muchos temas en lo individual. Sin embargo, donde estamos parados hoy amerita una reflexión profunda para poder ver frente a los retos en una circunstancia totalmente única,
donde la incertidumbre global se acentúa y nos agarra parados en uno de los peores momentos de definición de ruta crítica de país hacia el futuro. La pandemia aún no termina de retirarse por completo. Sus consecuencias las seguimos sufriendo en la desvinculación de algunas cadenas de valor y cadenas productivas, la escasez de microconductores y los impactos sobre una de las industrias fundamentales de México como la automotriz. Y si a eso le agregamos el conflicto Rusia-Ucrania, en donde ya estamos pagando las consecuencias de este conflicto. Entonces, si me permiten, valoremos un poco la circunstancia, ya que la decisión que tomamos hace algunos años es de un México integrado, y veamos cómo nuestro dilema interno se agrava y se profundiza frente a los retos externos y nos agarra en una de las posiciones más difíciles y más vulnerables en este momento. El conflicto Rusia-Ucrania sin duda viene acompañado de algo que no era parte de las guerras del siglo XX, sobre todo de aquellas que tuvieron un alcance mundial, donde la importancia de la economía y del aislamiento económico tiene una presión fundamental. Sin duda, las consecuencias de las muertes y la pérdida de vida humana y la destrucción están en las fronteras cercanas, pero el instrumento más importante hoy en día es el aislamiento de un país. El mundo eventualmente puede acostumbrarse a vivir sin Rusia. Sin duda, Europa tiene un reto muy importante en el poder recuperar sus capacidades energéticas y hacerlas menos dependientes del gas ruso fundamentalmente y del petróleo. Pero sin duda, Rusia le va a ser muchísimo más difícil vivir sin el mundo. En ese contexto, creo que tenemos que procesar cuáles van a ser los impactos que ya estamos sufriendo. En un contexto derivado de la crisis de salud, en una inflación que es a nivel global de manera contundente, en donde ya estamos viendo el comportamiento de los precios de commodities, el incremento del precio del trigo, el incremento de una serie, obviamente, del gas, que evidentemente Europa está demandando gas de Occidente. Y en ese sentido, estamos en un proceso inflacionario muy profundo y bastante difícil. Se estima que el mundo va a decrecer, la economía mundial se va a contraer aproximadamente en 1% el próximo año. Y Europa va a ser el que va a tener una crisis, digamos, un efecto más importante, cercano al 2%. Pero en este contexto, y platicábamos al arranque, es muy interesante el posicionamiento de China. China está observando muy cercanamente los acontecimientos en la frontera Ucrania-Rusia por dos motivos importantes. El primero es que la política de una sola China los hace estar atentos de cuál es la reacción de los aliados de Europa y América del Norte en relación a lo que están haciendo contra Putin y Rusia, porque eso determinará su conducta estratégica frente a los territorios que hoy no controla y sobre todo un par de economías muy significativas e importantes. Pero al mismo tiempo el modelo de crecimiento chino quedó demostrado que está basado en las exportaciones y un mundo inestable que se estanca no es el mejor ingrediente para el futuro de la economía china. Intentaron y creyeron que estaban maduros para hacer una inmersión sobre su propia economía, generando crecimientos artificiales que ya con la crisis de Evergrande reciente quedó demostrado que no pueden recurrir necesariamente a sus propias fuentes de crecimiento, porque muchas de ellas se dieron sobre bases muy frágiles. Entonces, el futuro de esta guerra creo yo que va a estar determinado por el aislamiento de Rusia, pero sobre todo
por la conducción de China frente a sus propios intereses, donde creo seriamente que van a jugar un papel fundamental para presionar a los rusos sobre una conclusión de este conflicto. Dicho esto, nos deja una serie de lecturas sobre una reubicación geopolítica del mundo, donde el posicionamiento de México no puede ser cambiante ni puede ser de indecisión. Si bien Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue muy claro y determinó el poder señalar y denunciar la invasión rusa en Ucrania, lamentablemente en el contexto del gobierno de la República han sido totalmente laxos en no implementar y a sumarnos a las medidas de sanciones económicas. Si bien tenemos un impacto sobre el área de fertilizantes y un impacto sobre el área de granos y alimentos básicos, no pueden ser estos elementos los que nos impidan poder tomar acción. Entonces, creo yo que aquí empezamos realmente a ver las consecuencias de un Estado mexicano y de un gobierno mexicano que claramente no está consciente de que el alineamiento en geopolítica tiene consecuencias económicas. ¿Cómo vamos a aprovechar la nueva reubicación industrial o relocalización industrial que se está dando en forma natural por la implementación del TEMEC, por el conflicto Estados Unidos-China y por la definición de alianzas estratégicas continentales y regionales, si les estamos mandando el mensaje equivocado a nuestros vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el grado de confiabilidad de México en las estrategias de seguridad nacional de América del Norte? Eso nos limita y nos impide tener una confianza y una definición de integración estratégica. Dicho esto, y habiendo hecho una pasada muy rápida sobre el contexto internacional en donde nos dejan la pandemia y la guerra, regresemos a nuestro territorio y a un poco analizar qué ha significado esta autodenominada transformación. La reflexión que yo hago a 3 años de gobierno es que lamentablemente y peligrosamente volvemos a engañar al pueblo de México. Esa gran oportunidad que tuvimos en el año 2000 de migrar de un sistema básicamente monopartidista, de un poder hegemónico, donde la funcionalidad del equilibrio de poderes no existía, sino era simplemente vertical, nos impidió hacer una maduración institucional por muchos años. Los legisladores, mayoritariamente del partido en el poder, y el judicial, y aquí no se lo tengo que explicar a nadie, todos ustedes son jugadores de mucho tiempo, pues en las épocas del partido hegemónico, los gobernadores son los que inclinaban la balanza en los grandes conflictos en el sector judicial, y a nivel federal el Ejecutivo tenía una gran fuerza. Lamentablemente, cuando llegamos a la primera alternancia, esa gran esperanza de transformación por la alternancia se nos desvanece. Y se nos desvanece porque llega un gobierno que sí representó un hito histórico de alternancia, pero que de alguna manera no supo manejar los instrumentos del poder. Con todas sus críticas del partido hegemónico, al menos tenía la capacidad, con un golpe en el escritorio del secretario de Gobernación, de poner a raya los intereses fácticos, a los monopolios, a los desorbitados ambiciones de los medios de comunicación. Y cuando llegamos a la alternancia del 2000, que debimos de haber trabajado rápido en la transformación del Estado mexicano, lo que terminó pasando es que los poderes fácticos se nos treparon y tuvieron la osadía de tomar prácticamente la pluma y querer escribir las nuevas reglas. El gobierno de la República quiso manejar un avión
2014, con las mismas tecnologías tradicionales, cuando el reto era distinto, ¿no? Y en ese sentido, creo que yo fui diputado en esa época, en el 2000, y les doy un ejemplo de esto. Intentamos hacer el primer cambio para ponerle dientes a la ley de competencia económica para evitar que los monopolios sustrayeran rentas ineficientes a las pequeñas y medianas empresas. Y resulta que nos sentaron en la mesa a escribir esas reformas, pues al lobo, ¿no? Con caperucita, o sea, los mismos intereses que defienden los monopolios, ¿no? Entonces, lamentablemente tuvimos una primera intento de transformación que terminó lamentablemente en una situación donde quisimos utilizar los mismos instrumentos de un periodo hegemónico, donde realmente lo que pasa es que los intereses creados y los poderes fácticos tomaron predominancia. Finalmente, avanzamos en ese proceso y llegamos a las consecuencias, no las consecuencias, las presiones de un mundo integrado. En el momento que decidimos integrarnos a la globalidad, nos sometimos también al escrutinio internacional de avanzar nuestras instituciones a los mejores estándares. Y sí hubo transformaciones profundas en el marco de regulación económica constitucional. Hubo transformaciones en protección de propiedad intelectual, en competencia económica, para podernos liberar del rezago que traíamos. Pero por otra parte también el escrutinio venía en derechos humanos, en autonomía del poder judicial, en protección a las víctimas y los derechos humanos de nuevo. Y en ese sentido, viniendo de un país con una historia de falta de maduración de sus instituciones, de repente quisimos brincar a la nueva realidad de los procesos legales con a la modernidad, a la protección de los derechos tanto de unos, de los victimarios y de las víctimas. Y ese monitoreo nos llevó a forzar el sistema sin desarrollar capacidades ministeriales, capacidades de investigación, de tal manera que el sistema está crujiendo. Y por un lado vemos criminales que con artificios y abusando de la protección de derechos se liberan de la justicia, porque somos un país que no ha logrado madurar sus instituciones. Y así con algunos aciertos y muchos errores, logramos transitar en un proceso donde eventualmente pudimos hacer una serie de reformas que debimos de haber hecho en el momento de la apertura en América del Norte en los 90s. Y logramos la reforma educativa, la reforma energética, la reforma del sistema financiero. Y pensábamos que íbamos avanzando con la Comisión Federal de Competencia Económica, con sus instrumentos efectivos. Logramos la competencia en telecomunicaciones. Íbamos avanzando, pero descuidamos una parte fundamental. Estábamos dejando atrás a una gran cantidad de mexicanos que no eran parte de la comunicación, del discurso ni de las políticas públicas. Y ese segmento social fue, sin duda, el caldo de cultivo para la elección del 2018. Y ahí, un activista social, con 18 años de brega, logró capturar a esos invisibles en el discurso y logró sintetizar la crítica a un sistema y logra una victoria electoral contundente. A partir de ese punto, y regreso a que lamentablemente esta transformación tampoco va a lograr ser una transformación, más bien es un retroceso al avance de institucionalización con aciertos y con errores que iba logrando el país. Y en ese sentido, desmantelamos la reforma educativa, regresamos al control organizacional de los sindicatos de la educación, pretendemos desmantelar la reforma energética del 13, estamos protegiendo a la famosa mafia del poder
con regresiones en las decisiones de los órganos autónomos, debilitando los órganos autónomos en competencia. Y estamos regresando en el tiempo al México de los 70s. El título que ambiciosamente el colegio estableció es cómo lograr una transformación integral con consenso. Y la verdad es que no veo ningún otro camino más que intentar reproducir el esfuerzo que hemos visto con éxito en algunos otros países. Claro, con retrocesos temporales, pero fue con éxito. Y tal vez está muy lejano en el tiempo, el Pacto de la Moncloa. Si no logramos conjuntar todos los participantes del Estado mexicano, todas las visiones y todos los intereses en una misma mesa, cediendo todos lo que tenemos que ceder para construir un futuro de país, no vamos a poderlo lograr. Porque hoy en día estamos viendo la interacción aún de intereses particulares y específicos para hacer agua para su molino en contra de los intereses del país. Y me duele mucho ver a veces que compartiendo un diagnóstico común, el Ejecutivo no entienda el uso de instrumentos de política pública que pudieran ayudarnos a seguir avanzando en un mejor equilibrio en este país en la distribución de riqueza. En esencia, hay muchos temas que vamos a platicar y que lo dejaré para el diálogo. El futuro de la reforma energética, la determinación que tomamos hace poco donde intentamos parar una iniciativa sobre crédito al salario con cobranza delegada, que era una cosa horripilante, donde les voy a compartir que por primera vez logré sacar 20 votos de Morena que me apoyaran y compartirles muchas experiencias de jóvenes de Morena que se acercan y piden opiniones. Por eso también terminaría diciendo, no nos ganchemos con el debate polarizado. Si queremos recuperar el 24, tenemos que ganar parte de la base que hoy aprueba al Ejecutivo Nacional. Aquí dejo mis comentarios y estaría encantado de escuchar sus preguntas y sus opiniones sobre estos temas. Mira, Ildefonso, a nombre del Colegio Monterrey, pues felicitarte porque pues muy claro lo que nos acabas de decir, el reto es enorme y de alguna manera pues tenemos que los ciudadanos que ponen nuestro granito de arena y quizá lo que aquí se dialogue al rato nos va a dar muchas buenas ideas. Realmente, ¿o qué podríamos hacer nosotros para que en el 24, me refiero como Colegio Monterrey o en lo individual, realmente se dé esta posibilidad de cambio? Porque yo no sé, hay cada cosa que pasa cada día más aberrante y sin embargo la popularidad de esta persona se mantiene más o menos constante. Ha bajado, pero sigue arriba del 50. Entonces como que pareciera que está hecho de teflón, todo le rebota y que pues a lo mejor estamos equivocando la estrategia o qué deberíamos de hacer, qué recomendación breve darías a nosotros los ciudadanos que pudiéramos hacer por colaborar que ese 2024 realmente haya un cambio. Bueno, sin duda, yo pondría en la mesa cosas que van a empezar a deteriorar la popularidad del gobierno. El nivel de incremento de precios que estamos observando en los bienes de consumo es tremendo, o sea, y nos falta todavía tramo para cubrir, en donde ya la posibilidad, lo decía hoy Gurría en la mañana, traemos prácticamente un 50% de nivel por debajo del límite de pobreza que no pueden adquirir una canasta básica, y traemos un 20% de nivel de exposición o riesgo. Entonces, en ese tema sí va a ser muy importante el poder transmitir, el poder comunicar, que si bien por un lado hay programas de apoyo asistencial que no había en esa magnitud antes, pero que esos programas lamentablemente no te van a resolver la inexistencia de medicinas en el sistema de salud público, la no cobertura de enfermedades catastróficas. Ese dinero y los incrementos reales de salario que hubo en los primeros 2 años van a ser consumidos por el tema de inflación. Entonces, no hay población que resista una merma de sus satisfactores fundamentales. Entonces, yo veo el futuro inmediato muchísimo más difícil
donde se están estrechando los márgenes de maniobra en las finanzas públicas y donde sí veo situaciones complicadas. De hecho, más adelante, que seguro alguno de ustedes va a querer que platiquemos de la reforma energética, mi primera intuición es que el presidente está forzando, o el Ejecutivo está forzando el voto para el miércoles de Semana Santa, independientemente del resultado de la votación, porque creo que se le está complicando el no incrementar el precio de la gasolina y no incrementar el precio de la electricidad por el incremento del costo del gas, y necesita un chivo expiatorio para echarle la culpa. Y adicionalmente, soy de los que creen que el tema ya se calentó de más con Estados Unidos en materia de la violación al TEMEC y que de alguna manera el presidente lo único que nos ha demostrado en estos 3 años es que no come lumbre en los pleitos con los norteamericanos. Entonces creo que una salida decorosa que le puede dar rentabilidad política es forzar el voto, que no pase en el Congreso, cabildear la Corte para ver si Loretta logra los 4 votos para hacer flexible la ley eléctrica de hace 2 años, y en ese sentido salirse con la suya en algunos temas de control del sector eléctrico, pero al mismo tiempo construir un discurso donde nos echa la culpa de todo. Entonces, estos temas que tú mencionas, ¿qué pueden hacer? Yo creo que hay que estar en una posición de comunicación, de enganchar en redes sociales y poder estar ejemplificando lo que a la gente le está pegando de estas cosas. Yo creo que poco a poco esto va a generar una conciencia que es importante. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra, nomás voy a agradecer que seamos breves en la pregunta y que no debatamos porque hay bastantes preguntas y hay que darle la oportunidad a todos. Heriberto García, adelante, nomás conecta tu micrófono, por favor. Buenas tardes, agradecerle al Colegio de Monterrey esta oportunidad, saludar a Ildefonso Guajardo, que me ha tocado trabajar con él y sabemos la calidad que tiene, la experiencia sobre todo, en materia de los imposibles. Guajardo es el rey de los imposibles y es el rey de lo imposible hacer lo posible. Pregunta directa a Ildefonso. Estamos preparándonos y estamos luchando para acabar, separar, quitar la cuarta transformación. ¿Cuándo vamos a empezar? En una tesis que yo le diría la tesis Guajardo que nos tocó en la segunda parte o en la segunda negociación del TEMEC, a empezar a reconstruir a México. ¿Cuándo vamos a tener la capacidad de tomar ya medidas para cuando dentro de 2 años, en el 24 se vaya, volver a poner las cosas en su lugar? Yo soy presidente de la Bolsa y el Mercado Mexicano de Hidrocarburos, Energía y Derivados, y junto con el mercado norteamericano estamos esperando que se vaya. Tenemos una inmovilidad, pero también tenemos una preocupación porque todo el mundo se queja, pero nadie abona en la reconstrucción de México. ¿Cuándo iniciaremos con el proyecto? Vamos a reconstruir a México cuando se vaya López Obrador. Ese sería, y creo que Ildefonso Guajardo es especialista en reconstruir y reparar, porque eso nos pasó en el tratado, lo que estuvimos con él en el cuarto de junto. Lo imposible se puede hacer posible teniendo voluntad. Es todo lo que les puedo decir y muchas gracias, Ildefonso. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ven si damos unas 2 o 3 participaciones para poder avanzar? Ok, adelante Margarita, nomás conecta el micrófono, por favor. Sí, cómo no. Pues muchísimo gusto y muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy privilegiada que nada más veo que yo soy la única mujer, o por lo menos en esta pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. Conozco a Ildefonso desde hace mucho porque tuve el honor de conocerlo cuando yo estaba en Nueva York y él estaba en Washington, en el TLC, y él me consiguió la oportunidad de ir al Congreso a escuchar el resumen y la síntesis y la aprobación del TLC en el Congreso americano. Gracias, Ildefonso. Bueno, voy a aprovechar un renglón de los que habló Ildefonso para promover mi libro, perdón que lo diga así. Acabo de presentar un libro que se llama Rompimos el Silencio. Es la historia de las mujeres que valdría la pena que lo leyeran. Pero el punto que me interesa que lean es respecto a algo que Ildefonso comenta, que es el tema de la pobreza. La pobreza en México se ha feminizado
desde hace más de 3 décadas. Y ahora, con la cuarta transformación, pues han caído a la pobreza mucho más, pero mucho más mujeres. Es decir, si ustedes imaginan una escena de la pobreza, se imaginan una mujer con sus hijos, con lodo, niños, en fin, la pobreza, el rostro de la mujer está presente en esa. Yo lo que quiero es que lean este capítulo porque yo soy de la teoría de que hay que enseñarles a pescar. Y entonces se podría hacer un proyecto donde mujeres empoderadas vayan a asistir a las mujeres que están en esta situación vulnerable de pobreza y les enseñen algún oficio, algo que puedan hacer para ganarse la vida, pero además que tengan créditos a la palabra o créditos para que puedan subsistir. Las mujeres han resultado, ¿sí me escuchan? Disculpen. Sí. Ah, perfecto. La mujer ha resultado ser una persona muy confiable para los créditos y responde muy bien a los créditos. Y ya para terminar, pues les pido por favor que lean este capítulo. Les mando el libro vía virtual y no dejen de leerlo porque es muy interesante el tema de la feminización de la pobreza en México. Muchas gracias. Una pregunta más, Ildefonso, o adelante. Una más. Francisco Torres, conéctate el micrófono, por favor. Sí, ya está abierto. Muchas gracias. Y seré breve para que podamos dar espacio. Yo lo que le quería preguntar a Ildefonso, con que también trabajamos en algunos proyectos en el pasado, es de lo que dices, Ildefonso, me preocupa algo. En la oposición, concretamente en el Congreso y en el partido en que tú militas y otros que se dieron cita para pelear en 2021 y esperemos hagan lo propio en 2024, me parece hay un tema de narrativa que falta. Tú ahorita, por ejemplo, estás señalando con Tino, porque coincido, que la legislación en materia eléctrica ya vieron que no va a pasar, pero traen el candil encima con todos los problemas con los americanos, los subsidios, el IEPS, etcétera, el IEPS, etcétera. Y sin embargo, como que la narrativa, sabemos lo que va a hacer, sabemos que va a golpear, y sin embargo no tenemos la capacidad de desarticularlo para decir, no nos vayan a sorprender, viene por esto. Y viene a colación porque es un tema en el legislativo. Lo que está pasando en la Corte es muy preocupante. Lo que está pasando en FGR es escandaloso. Lo que está pasando en materia de seguridad y justicia. La pregunta es, ¿en qué momento la pasividad del desastre que este gobierno implica y su narrativa diaria de distracción podría convertirse en una narrativa en la cual, lo que decía Heriberto, reconstruir, posicionarnos, enderezar realmente la opinión pública y no esperar, digamos, a que haya algo todavía de mayor gravedad? Estamos ante una hecatombe en materia de división de poderes y no veo yo que haya una reacción equivalente al riesgo que se cierne sobre el país. Gracias. Bien, pues si ustedes están de acuerdo, empezaría con Heriberto agradeciéndole sus comentarios. Y Heriberto dice, ¿en qué momento vamos a iniciar? Yo coincido mucho con Juan Francisco, que no tenemos que esperarnos al 24 para iniciar. Tenemos que empezar a construir una narrativa desde este momento. Y en ese sentido, la participación de Margarita, que somos amigos hace muchos años, nos ilustra temas específicos. Esta administración ha ofendido a las mujeres. Esta administración ha sido insensible a las causas. Esta administración ha ofendido a los investigadores y a los científicos. Esta administración, y a veces yo lo pienso, que si es una confrontación calculada o es una confrontación descuidada, porque poco a poco se va llenando el jarrito, ¿no? de grupos que originalmente fueron grupos que apoyaron el proceso que buscaban el cambio y que ahora se encuentran decepcionados. Entonces, mi primer comentario es que no hay que esperar el 24. No podemos tampoco engañarnos y decirnos que tenemos hoy la fuerza y la contundencia para empezar la reconstrucción. Más bien, lo que tenemos hoy es la capacidad para poder hacer la contención de minimizar los daños
de lo que nos está pasando. O sea, tenemos que ser objetivos. No tenemos la mayoría 50+1 en las cámaras. Tenemos la manera de contener los cambios constitucionales y creo que por ahí vamos a empezar. Hay 3 leyes que están, 3 cambios constitucionales que fueron marcados como prioridad para el Ejecutivo. La contrarreforma eléctrica, los cambios a la ley electoral y las amenazas contra el INE y la Guardia Nacional y el tema de las responsabilidades del Ejército. Entonces, ese es el paquete constitucional. Si por estrategia o como quieran ustedes gusten o manden, la fuerza de contención de la mayoría calificada podemos tumbar la amenaza contra los avances electorales y la amenaza contra un mercado de energía que nos permita llegar a energía más limpia, más barata y suficiente, esa va a ser la primera demostración de contención para demostrar que el gobierno no es imparable. Sin duda, en este proceso estamos también contra flaquezas de los equilibrios de poder. Y el martes la Corte va a tomar una decisión sobre el posicionamiento de la ministra Loretta en la Suprema Corte de Justicia. Y obviamente es un posicionamiento que le estaría dando viabilidad a la reforma eléctrica, la cual los obligó a proponer una reforma constitucional por la inconstitucionalidad de lo que introdujeron en las leyes secundarias. Y en ese sentido, sabemos que hay 2 votos prácticamente de ese lado ya, indiscutiblemente, pero tenemos que analizar si van a lograr los 4 para poder dejar el ambiente incierto sobre posibilidades de amparo. Y ahí tenemos que ver qué van a hacer personajes importantes en la Corte que ya nos han demostrado que son capaces de traicionar. Entonces, ahí también tenemos ciertas fragilidades que tenemos que estar cuidando. En estos momentos, conforme estamos platicando nosotros, las agendas de todo mundo, del Senado, del sector privado, están atiborradas con visitas a los ministros de la Corte. Y ahí necesitamos 8 votos para matar en definitiva la ley de la industria eléctrica que fue hecho por la legislatura pasada. Con eso sería sepultarla en forma definitiva. Si tenemos menos de 8 votos, pero todavía mayoría, lo que hacemos es seguir permitiendo amparos e ir a la discrecionalidad de los jueces. Obviamente lo que sí no van a tener, y estoy seguro que no tendrán, sería la mayoría, que sería catastrófico, pero esa estamos seguros que no la tendrán. En resumen, contestándole a Heriberto, nos toca ya desde hoy hacer la contención. Nos toca, sin duda, con Juan Francisco, acumular todos estos temas en la Procuraduría, en la Suprema, los temas que hemos observado y que han pasado, pues son elementos que tenemos que estar presentes y acumulándolos. Sí, obviamente, decepcionan algunos temas, cuando, por ejemplo, no nos da la mayoría para citar a comparecer a los responsables del Tren Maya y analizar con lupa el deterioro ecológico, porque lamentablemente las reglas del juego es que necesitan mayoría 50+1 para poder citar a alguien a comparecer. Y en ese sentido nos ganan las votaciones. Pero les doy ejemplos que en algunos casos se va a empezar a ver división de opinión. Y eso fue lo que me pasó a mí la semana, fue la pasada, cuando hicimos un intento, la antepasada, querían subir la ley de crédito al salario con cobranza delegada, pues que fue muy empujada por intereses muy específicos en este terrible escenario donde los trabajadores dan la autorización para que se les cobre directamente en su nómina, con un riesgo muy bajo del prestamista, y terminan pagando tasas de interés del 60% anual o del 70%. Ese es el tipo de excesos que permitimos a través del tiempo y que no deben de seguir existiendo. Y entonces, por alguna razón extraña, el que traía moviendo todo eso, no extraña, creo que lo entendemos, fue el Partido Verde. Y como que hizo una negociación en gobernación
reclamando de que pues, la alianza, ellos habían estado en todo con Morena y Morena no los apoyaba nada, y como que salió el mensaje de que apoyaran a los verdes con esta reforma a cobranza delegada del crédito al salario. Hace 2 semanas convencí al Partido del Trabajo que no podían traicionar a los trabajadores y rompí la alianza PT Morena para ese voto y la bajaron de la agenda. La subieron la siguiente semana y por primera vez logramos quitarle 20 votos a la alianza y estuvimos a punto de ganarla, pero extrañamente 22 diputados de la Alianza Va por México no votaron. Entonces la perdimos por 17 votos. Pero obviamente, pues sabíamos que había habido un acuerdo para que los verdes pudieran sacar su agenda. Pero lo interesante, para que vean cómo está el tema de coordinación y descoordinación, es que en la mañanera del día siguiente el presidente descalificó a su propia bancada legislativa, diciendo que bajo ninguna circunstancia va a permitir que esa reforma pase. Y eso nos abrió la puerta para proponer un verdadero trabajo de regulación de ese mercado. Entonces, vamos a tener que tejer muy fino. Y yo les digo, yo no soy un diputado que sube a tribuna y que agarra los insultos y de que estar sobre la machaca de todos los días, de que si la casa gris, que si no la casa gris. En la Cámara tienes que tener la sensibilidad de cómo empezar a lograr fracturar bloques monolíticos. Y créanme, yo creo que de aquí a la definición de candidaturas de Morena, esas bancadas se van a dividir. Entonces hay que ser muy inteligentes en la construcción del proceso. Ojalá. Bueno, si les parece, Gerardo, Guillermo Díaz y Humberto Treviño hacen su pregunta, por favor. Nomás conecten el micrófono. Gerardo, conecta el micrófono. ¿Escuchas, Gerardo? Necesitas conectar el micrófono. Ahí está, perdón. Ildefonso, mi pregunta va enfocada por tu extraordinaria experiencia en el tratado, en el manejo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es tu opinión o cuál sería la solución para que México se encamine hacia un futuro más halagüeño en materia económica, porque estamos muy mal? Veo una similitud muy grande desde el Tratado de Magdaleno Campo al Tratado de Libre Comercio actual con estos países vecinos. Yo esperaba que en el discurso, estuve muy atento a tu discurso y muy interesante, pero ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Cuál sería la solución para que México brincara ese atorón que tenemos por más de 30 años y que no sea otro tratado como Magdaleno Campo, que a 163 años lo vemos todavía muy desigual y muy convenenciero por parte de Estados Unidos? ¿Qué es lo que esperamos, dada tu gran experiencia en este tema? Queremos ver soluciones, no escuchar los mismos discursos. Muy bien, Gerardo. Guillermo, nomás conecta el micrófono, Guillermo. Buenas tardes, Ildefonso. Mucho gusto volverte a ver. Para mí representas una nueva luz y esperanza dentro del área política, como joven, inteligente y profesional en la forma de verlo. Tuve buenos maestros, Guillermo. Bueno, qué bueno. Oye, Ildefonso, para los que no saben, Guillermo fue mi maestro de micro 1 en la Facultad de Economía. A mí me preocupa mucho, Ildefonso, de que, como tú bien sabes y como muchos sabemos, los procesos económicos, sociales y políticos son procesos largos que se van gestando poco a poco con pequeños cambios hasta lograr cambios sustanciales.
También es un hecho que en México, para nuestro disgusto, para nuestro gusto, hay grandes diferencias sociales, económicas y políticas. Hay élites políticas, hay élites económicas y hay élites sociales, que eso en nada abona para crear consensos, como tú decías. Quizás lo que la búsqueda que todos quisiéramos es buscar consensos. Y creo que incluso el gobierno actualmente ha utilizado una metodología de contradicciones, de buscar contradicciones entre todos los grupos sociales, económicos y políticos, y con eso nos mantiene entretenidos, y todos, por desgracia, oposición y la sociedad en general ha utilizado la misma mecánica. Mi preocupación es que, así como el análisis que dices, son análisis que busca ser reactivos ante lo que está sucediendo y que ven en un futuro, no con una nueva visión, sino con la misma visión del pasado. Los mismos problemas económicos los van a ahogar y eso nos va a servir para revertir lo que socialmente está sucediendo. Y yo francamente no estoy 100% seguro, es más, ni 50% seguro de que esto pueda suceder en un proceso de 2 años. Y lo más preocupante es que ni los políticos ni la sociedad estamos siendo activos, ni estamos creando una cultura en la juventud que nos vaya creando ese movimiento importante de transformación a largo plazo y de crear realmente consensos y buscar, en vez de aumentar las diferencias, disminuirlas, porque no hay un deseo ni de los políticos cambiar esas élites, porque lo observamos. Viejos y jóvenes no quieren quitar sus poderes a pesar de que ya tiene una mentalidad caduca y no dan oportunidad a nuevas formas de pensar y reaccionar. Creo que este país debemos de promover formas nuevas, arriesgarnos a buscar formas que nos lleven al final del día a un consenso, pero que en la actualidad nadie está moviendo, o al menos uno que no está muy metido ni en la política, ni en las élites, mucho menos, sino forma parte del pueblo que poco sabe de la realidad. Entonces, eso no está abonando para lo que queremos. Y la última pregunta, y muy concreta, se ha discutido mucho si se vota o no se vota el 10 de abril. ¿Vale la pena y cuál es tu concepto al respecto? Muchas gracias de antemano, muy amable. Gracias, Guillermo. Adelante, Humberto. Pero buenas tardes. Bueno, pues yo me sumo a todos los agradecimientos y reconocimientos que se han presentado. Y mi pregunta es esta, está relacionado con algo que comentó Heriberto, el propio Ildefonso señaló algo cuando habló de Pacto de la Moncloa y algunos comentarios de la plática que ocurrió en la mañana. Y la pregunta de Roberto respecto a qué hacer. Yo lo que pienso es de que y entiendo todas las actividades, las iniciativas de contención, que es muy, muy importante y eso hay que hacerlo, qué bueno que lo están haciendo bien. Pero con respecto a las soluciones a problemas concretos, yo veo lo siguiente. ¿Quién y cómo está haciendo o puede hacer un corte de caja al 2024? Porque los problemas ya están ahí. Los problemas en materia de finanzas públicas, los problemas en materia de crecimiento económico, etcétera. ¿Y qué soluciones hay? Ya no hay que esperar. Los problemas ya están definidos. Tenemos un rezago incrementado bestial en materia de inversión pública y infraestructura. Tenemos el problema de reforma fiscal que hace 30 años que lo estamos discutiendo. Tú decías ahorita tenemos un tamaño del 20%, Gurría decía de 17, cuando el OECD tiene 34 con relación al PIB, no sé cuál es el número correcto. Tenemos unos programas sociales que ahí están, que no los podemos quitar de la noche a la mañana, que hay que sustituirlos o financiarlos de manera diferente. Y tenemos además, por ejemplo, el déficit de operación, que ya lo podemos saber desde ahorita, que va a tener el tren de operación, más el servicio de la deuda, que va a tener el Tren Maya, que va a tener el Felipe Ángeles, que va a tener Dos Bocas, etcétera. Esos problemas que ya están definidos, ¿por qué esperarnos para no actuar en resolvernos? Cuando menos bosquejar las soluciones, para estar listos en el 2024 y entrarle al tema. Esta es una cosa que me preocupa. A mí me parece que para ahí está el respecto a qué hay que hacer. Es bosquejar las soluciones a problemas concretos que ya sabemos que tenemos en este momento. Gracias. Muy bien. Les agradezco a todos, los saludo a todos.
yo creo que hay un hilo conductor de las tres participaciones y preguntas, porque Gerardo puntualiza soluciones y no discursos, cómo poder implementar el camino para un mejor futuro para México. Guillermo le introduce un grado de realismo y dice correctamente que las transformaciones y los cambios no son express, que se van dando y se van construyendo pues con los tiempos que son necesarios. La apertura de México nos sigue costando todavía. Creo que, por ejemplo, nos hemos quedado cortos en la apertura del sector servicios, que es el nuevo sector en el mundo contemporáneo. Y esa apertura la empezamos realmente en los años 90 y apenas estamos viendo la conformación de ese proceso. Entonces, creo que amarrando estos dos comentarios con Humberto, que dice, no, es que no nos podemos esperar, tenemos que definir una ruta crítica para contener ya el deterioro y poder presentar soluciones. Pero aquí, pues ustedes saben, quién más que con mi experiencia personal, el problema es que tenemos una elección en medio. Podemos hacer el plan más maravilloso y más bonito y mejor diseñado y más responsable. Si no sabemos construir la narrativa para ganar una elección, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, el reto es doble, Humberto. El reto es, sí, estoy de acuerdo contigo. Y les comparto, yo sé que pues, no es un núcleo cerrado y no es ningún pecado. Me he sentado con Beatriz Paredes, me he sentado con Dante Delgado, me he sentado con el exgobernador de Guanajuato, que es una gente muy responsable. Me he sentado con amigos priistas muy respetados, el grupo que Margarita responsablemente ha dirigido, y todos apuntan hacia algo fundamental rumbo al 24, que es justamente lo que dice Humberto, y de alguna manera lo escuché de Dante el otro día. Sentémonos en la mesa, un grupo de actores privados, públicos, legisladores, y diseñemos justamente lo que tú dices, Humberto, pero estando conscientes de que si no lleva aparejada una narrativa, no vamos a tener ninguna posibilidad de ponerlo en operación. Y en ese sentido, la narrativa es fundamental. Y alguien, creo que fue el mismo Gerardo, no recuerdo, habló, no es cierto, fue Guillermo, y es un poquito en la ubicación de que si la oferta es regresar a la ruta que quedó pendiente en el pasado, la ruta que dejamos en el 18. Yo creo que no. Yo creo que el electorado no está esperando eso. Está esperando una redefinición integral del futuro país, donde reconozcamos los errores que se cometieron de manera permanente en todo ese tiempo. La tolerancia a la ilegalidad, la tolerancia a la influencia de los poderes fácticos, en un mecanismo donde tenemos que reconocer, o sea, nos hicimos daño a nosotros mismos y debemos de concluir que si no ponemos todos de nuestra parte vamos a perder todos y estamos perdiendo todos frente al reto que el crimen organizado le está haciendo al Estado mexicano, la pérdida de control de territorios importantes cada día más cerca del corazón económico de México. Michoacán, un tesoro exportador infiltrado en sus granjas, en sus huertos de aguacate y de limones en Colima por el crimen organizado, elecciones infiltradas por el crimen organizado. Entonces, o sea, realmente nos tenemos que dar cuenta o que todos remamos para el mismo lado o que esta barca pues, no tiene otro remedio que se va a hundir porque estamos perdiendo un control fundamental del país. Y entonces, resumiendo, sí, hay que empezar a trabajar sobre la vía de la ruta crítica de soluciones en el momento que tengamos la posibilidad de implementarlas, pero sin dejar de construir la narrativa que nos tiene que llevar ahí. Y en ese sentido, lo que mencionaba Guillermo de la polarización y como estrategia política, pues tenemos que, no nos podemos ganchar en esa estrategia que nos quiere meter el Ejecutivo y bajo ninguna circunstancia dejar que nos pase lo que le pasó a Venezuela.
que eran unos venezolanos contra otros. O sea, no agarremos contra aquellos que por su condición social se vieron incluidos en el discurso. Que no se nos olvide. O sea, esos no son los mexicanos que son el riesgo. Es justamente quien los llevó a esa situación. Entonces, creo que ahí tenemos que ser muy estratégicos en la construcción de la narrativa. Y finalmente, la pregunta que hace Guillermo es el 10 de abril, cuando empezábamos, que estamos platicando ahí con el Benjas y con Fernando Elizondo, pues a mí me sorprende, tenemos que tener bien claro que no podemos validar un ejercicio que está violando la Constitución. O sea, porque nos cambiaron algo que cambiaron la Constitución para hacer un referéndum sobre pues, la destitución y lo han convertido en un referéndum sobre la aprobación. Y entonces, pues simple y sencillamente estamos participando en un juego que no tiene ningún sentido. Y ahí también vamos pues, a lo que acaba de decir el presidente ayer, ¿no? Cómo pretende transformar los órganos electorales como si fueran de democracia directa. Y bueno, pues ya salieron un par de voces como la de Santiago Grill a decir pues que sería totalmente destruir los avances del sistema democrático mexicano. Yo ahí le dejo en esta primera participación de esta segunda ronda de preguntas. Muchas gracias, Ildefonso. Te agradecemos bastante tus valiosas opiniones. Bueno. Muchas gracias, Ildefonso. A Jesús Morquecho Martín y Ramón Preciado. Micrófono. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Es un privilegio. Claro. Es un privilegio poder estar acá con ustedes. Yo estoy en Querétaro y tengo, pues sí, preguntas para Ildefonso. Pero observen, les pido que observen la pantalla, las 6 hojas, y ya estamos puros chavos. Bueno, salvo ahí algunas chicas que sí veo. A Caro Chico. No, estamos 139 según aquí. No, sí. Pero vean quiénes estamos. ¿Qué estamos haciendo con los chavos? Yo soy profe acá en Querétaro y créanme que hay mucha ignorancia en los chavos. No sé ahí desde la cámara qué se está haciendo porque este hombre dice, miente como respira, ¿no? Entonces, esa dinámica de sus mentiras, por ejemplo, Ildefonso, la deuda se ha incrementado espantosamente y yo veo en el Congreso campantes, los veo campantes ustedes, sin hacer señalamientos, llamar a la prudencia en la contención de deuda. Es cierto que la deuda se está acortando, la externa, y la interna es la que está creciendo, pero es deuda al fin. Entonces, esa parte yo con los chavos y temas interesantes que podrían ahí, supongo, en el Congreso detonarse, estar como cuchillito de palo. Yo veo a Xochitl Gálvez con lo de la casa gris, no lo suelta, ¿eh? Pero no sé, ahí supongo que es estrategias de partido, no lo sé. Pero sí, esa es una preocupación. La deuda está tomando tintes verdaderamente interesantes. No veo nada, absolutamente nada que esté haciendo con los chavos. Y porque lo puedo confirmar aquí con en las 6 páginas que estamos, habemos ya gente mayorcita. Entonces, esas son mis 2 preocupaciones y les agradezco este privilegio de poderme dirigir. Muy amables. Gracias. Martín, ¿verdad? Sí, Martín Roldán, a sus órdenes. Morquecho y Ramón, adelante. Buenas tardes a todos y cada uno, gracias. Aunque la pregunta iría para el maestro Poncho Guajardo, hay que aprovechar el cartel de personalidades y talentos que hoy nos acompañan. El tema es simple en el marco de la pregunta, permítame, aquí estoy, hacia una nueva visión integral para la transformación real de México. Quisiera hacer un marco referencial. Dice el refrán, tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece.
Uno. Dos, una visión disruptiva y recordando lo que dijo Gerardo del Tratado Maclean-Ocampo, lo que dijo Guillermo de la falta de liderazgos de las élites, lo platicamos ahí con Roberto cuando me invitaron al Colegio Monterrey, lo que acaba de decir el compañero Martín, la falta de juventud. Necesitamos ver algo disruptivo y quisiera plantear, Poncho, ¿cuál sería tu visión y la del panel? Si pudiéramos hacer si es viable para paliar la disparidad del poderío de Estados Unidos y México, hacer un acuerdo de invitar a una comunidad de 10,000 japoneses, 10,000 alemanes a venir a vivir a México con su talento, su experiencia y su capacidad económica para estar un poco mejor nosotros a la hora de la negociación con Estados Unidos, porque también es cierto lo que dijo la secretaria de Economía. Estados Unidos se molesta porque tenemos diversas amistades. Estados Unidos quiere dictarnos con quiénes somos amigos, pero solo nos pide cuando lo que necesita y no nos apoya como lo que nosotros queremos, pero también es parte de nuestra falta de poderío económico, aunque sea muy grande. ¿Cómo podemos achicarlo? Que seguimos siendo vecinos y vamos a estar hasta la eternidad juntos por la vecindad. ¿Qué tenemos que hacer? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ildefonso, qué gusto conocerte. Es mucho orgullo tener la oportunidad de estar presente en esta plática. Y felicito al Colegio de Monterrey por tan ilustre invitado. Ildefonso, bueno, ya la pregunta se hizo y ya la contestaste. Estoy totalmente de acuerdo en que ir a votar es hacerle el caldo gordo al loco soberbio que tenemos de presidente. Pero también quiero decirles que en lo personal yo desde un principio dije que no, y hay mucha división en México, el 50% estamos divididos, como bien dijeron, estamos como en Venezuela, mexicanos contra mexicanos. Aquí en mi propia casa hay todavía indecisos y pues es muy difícil tratar de convencerlos. Con todas las pruebas que se han puesto en videos, tanto de uno como del otro lado, es una guerra que parece no terminar. Yo pienso que el 11 de abril, pase lo que pase, tenemos que salir a la calle a defender al INE y salir determinados a bloquear carreteras, a bloquear caminos, a bloquear casetas o lo que sea necesario para que entienda este señor que con México no se juega y con el INE tampoco. Yo no sé qué pienses, Ildefonso. Gracias por tu presencia. Gracias. Si me lo permite, pues primero, con permiso de Martín y de Ramón, le voy a contestar a Morquecho, porque Morquecho hace una pregunta y pues es una pregunta en el centro de lo que me ha tocado hacer una buena parte de mi vida, negociaciones con Estados Unidos. Y siento, Morquecho, con la amistad que nos tenemos de hace muchos años, que tu comentario está muy influido con este tema del poder monolítico de una potencia imperial, de que estamos desvalidos y que frente a un vecino tan poderoso hay muy poco. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, Morquecho. No estoy de acuerdo, porque cuando conoces Washington, te das cuenta que el entramado de intereses que conforman dentro del Beltway, ¿no? Famoso en Washington,
son intereses muy diferenciados. Lo que quiere Ford Motor Company para su desarrollo corporativo no es lo mismo que lo que quieren los demócratas. Lo que quiere Nissan, que tiene la mayor capacidad productiva del mundo de Nissan, aunque sea una empresa japonesa, está en Estados Unidos y tiene otra estrategia corporativa. Entonces, cuando me tocó la responsabilidad de la negociación, cualquiera hubiera dicho, pues, ¿qué capacidad tienes de influir? Cuando para México el comercio internacional representa prácticamente el 68% de la economía y para Estados Unidos es una parte relativamente pequeña del tamaño de la economía norteamericana. Entonces, alguien diría, pues si no hay tratado, pues obviamente le duele más a México que a Estados Unidos. Pero cuando tú desmenuzas el entramado de intereses, te das cuenta que es mucho más complejo que a simple vista. Y te doy un ejemplo. Cuando estábamos en el proceso de negociación, Lighthizer quiso presionarme a un cierre prematuro. Y cuando Trump le dio permiso al secretario de Comercio de sacarse de la manga un decreto de los años 60 para imponer impuestos arancelarios o aranceles sobre el acero y sobre el aluminio basados en una ley de seguridad nacional sacada de la manga. Al principio nos exentaron a 6 países. Pero conforme pasó el tiempo, me amenazaron que si no cerraba la negociación me iban a poner aranceles. Cosa ilógica, porque en la balanza comercial de acero, ellos eran superavitarios. Y me cumplió la amenaza cuando yo le reventé la posible cierre de mayo del 18. Y nos incluyó en la lista de 25% de aranceles sobre el acero y sobre el aluminio. En México, la industria acerera me exigía que yo contestara con aranceles sobre el acero. Y yo le dije a la industria, es como si me doy un balazo en el pie, porque voy a encarecer el costo de exportación de autos, de seres domésticos, de estructuras de acero. Pues es una locura que yo les conteste con la misma bala. Mejor hicimos un análisis de todos los distritos donde había republicanos influyentes y dijimos, a tal republicano le afecta el impuesto sobre el Bourbon, al de Seattle, Washington, sobre las manzanas rojas, a los de la parte agrícola, el impuesto sobre la carne de puerco. Y nos fuimos específicamente tocando los intereses electorales de un conjunto de representantes norteamericanos. ¿Qué crees que pasó después de eso? Empezaron a fregar todos los días a la Casa Blanca para que por favor solucionaran el problema del acero con nosotros. Entonces, yo no creo... Sí, obviamente, pues obviamente los norteamericanos les da un catarro y a todos nos da pulmonía en el circuito, pero no estamos mancos para esos balances específicos. Yo creo que un gran error de la administración del presidente López Obrador fue cuando Trump, sin pedirle, consultarle al representante comercial ni al jefe del Tesoro, amenazó cuando vio las cifras de migración centroamericana y amenazó a la administración de López Obrador que si no contenían la migración centroamericana, iba a empezar a incrementar aranceles sobre todas las exportaciones mexicanas del 5 al 10, al 15, al 20, al 25, hasta que terminaran. Un error gravísimo haberle comprado el chantaje, porque por primera vez aceptamos irnos de la famosa compartimentalización de la agenda bilateral, donde cada tema se ve en su propia canasta. Aceptamos un chantaje cruzado entre temas de comercio y temas de migración. Entonces, yo he visto mucho desde mis primeras participaciones en Washington, en los 90s, la capacidad que tenemos. Recordemos cómo lo hizo Salinas para sortear a un candidato Clinton que había criticado el acuerdo que había cerrado Bush y cómo la administración de ese momento se puso las pilas y cabildeó a Clinton a tal grado que agregamos 2 capítulos paralelos que nunca tuvieron dientes y que después tuvimos que reconocer que era necesario introducirlos al acuerdo. Entonces, esta visión monolítica del poder no la comparto. Y por otra parte, creo que si tú dices, traigamos a 10,000 japoneses, a 10,000 alemanes, la bronca es que para convencer a 10,000 japoneses y 10,000 alemanes que se vengan de ciudades con el nivel de vida que tienen y la infraestructura que tienen
a que se la jueguen con nosotros no va a ser tarea fácil, ¿verdad? Mientras no cambiemos el rumbo del país. Pero yo te lo volteo. Hemos tenido una política migratoria totalmente desacertada. Si hubiéramos sido capaces de flexibilizar nuestra política migratoria para atraer cerebros tecnológicos de la India, de varios países, hubiéramos traído una importación de capital humano para montarnos en la competencia de la era de la tecnología digital. Pero siempre hemos tenido una política migratoria de cuarta que desalienta el enriquecimiento de las capacidades del país y que definitivamente tendría que estar a la altura de un mundo globalizado. Pero bueno, perdón a Martín y a Ramón, pero sí me ganchó el comentario de Marquecho. Gracias. Ahora, Martín, tienes toda la razón cuando analizaste el perfil de los que estamos conectados. Y sin duda es un reto fundamental. Y el problema que tenemos más grande es que no hemos, al menos yo me declaro muy poco capaz de entender la dinámica de una nueva generación que busca los resultados inmediatos, la gratificación del día, y generalmente pierden el sentido estratégico del mediano y el largo plazo. Y por otra parte, cuando hablamos de nuevas visiones y nuevos compromisos de país, a veces lamentablemente no nos salva el simplemente sustituir grupos generacionales. Hay jóvenes dinosauricos todavía en nuestro sistema que se comportan con los viejos estilos y las viejas prácticas, y no me dejarán ustedes mentir, ¿no? Hay jóvenes de 40 años que parece que tienen 80 en la forma de hacer las cosas y de corromper el sistema, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con un tema de convicción y de futuro. Y aquí me vuelvo a conectar con uno de los temas fundamentales sobre los pilares básicos de dónde estamos parados. Yo creo que hay un tema en materia de educación, un tema en materia de salud, que son fundamentales para poder reconducir el futuro del país. La deserción que nos ocasionó la pandemia es realmente muy peligrosa. Toda una generación de estudiantes que perdieron las capacidades de lectura, de comprensión, de aritmética, van a ser una fuerza de trabajo muy débil para ser reclutado en la industria manufacturera mexicana o en la industria mexicana. Traemos un tema muy serio sobre este tema hacia el futuro y tenemos que reconducirlo si queremos realmente replantear las cosas. Y Ramón, tu preocupación sobre el INE. Nosotros al inicio de este periodo legislativo invitamos a varios conferencistas para que hablaran sobre la reforma eléctrica, sobre la posible reforma electoral. Y uno de ellos fue Jorge Alcocer, que es un experto en temas electorales. Y nos dijo que está consciente de que todos los partidos traen ganas de mejorar algunos aspectos de la ley electoral, pero su recomendación fue no la toquen, porque en el momento que se sienten a ver transformaciones de la ley electoral, van a abrir la puerta al riesgo justamente de la agenda del Ejecutivo para minar el proceso y poder socavar al INE y poderlo poner en riesgo. Entonces, prácticamente su recomendación es preferible dejarla con sus defectos que abrir el tema a debate en este sentido. Y bueno, el presidente ya fue muy claro hacia dónde quiere conducir sus propuestas y bueno, irse a democracia directa para los órganos electorales, pues realmente es la semilla para autodestruirlos, ¿no? Ahí dejaré mis comentarios. Yo voy a dar mi opinión personal. Lo que está pasando no me acaba de convencer. No veo que se estén trabajando con estrategias bien definidas en el grupo de partidos opositores y no con lo que se está haciendo no vamos a llegar a ningún lado, según mi humilde opinión. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo que esto está lleno de oportunidades, pero necesitamos un liderazgo adecuado y una organización correcta para poder atacar los problemas. Yo creo que en lugar de pelear con él, es decir, no dejarlo de hacer, pero de otra manera, más positiva, creo
Creo que tenemos la gran oportunidad que nos está dando este señor con informaciones y mentiras y una bola de cosas. Vamos a aprovechar eso y a canalizarlo organizadamente, porque el país está lleno de oportunidades y el gobierno mismo nos está dando muchas oportunidades por corregir y arreglar. Creo que hace falta el liderazgo, la gente comprometida y trabajar muy de común acuerdo, agarraditos de la mano, y todo sale adelante en el 2024. El punto de vista, no sé qué opine, señor Luis Ildefonso. Güey, gracias. Adelante, Ernesto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y Ildefonso, me uno a las felicitaciones de todos los que han participado en cuanto a tu presentación y el rebote de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. En estos momentos se está proponiendo, inclusive desde la sociedad civil, un concepto que se llama moratoria constitucional, que es básicamente el organizarnos todos para presionar tanto a los diputados de oposición, a la Cámara de Diputados, para que no aprueben ninguna reforma constitucional promovida por el presidente, empezando por la reforma electoral. Apoyada esta iniciativa no solamente desde los diputados de oposición, sino también de los senadores de oposición. La pregunta sería, ¿ves como viable esta propuesta? ¿Ves puede, por tanto, surtir un efecto deseado de detener el atropello y los cambios que nos están afectando como país? Muchas gracias. Gracias. Cerraríamos con esas dos. ¿Hay alguien más? Hola, Lourdes. Hola, estimadísimo Poncho, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte. Igualmente. ¿Puedo hacer una pregunta, un comentario sin pregunta más bien? Sí. Humberto. Roberto, adelante, autoriza, okay. Roberto. Gracias. Bueno, primero mi pregunta es, tú ya me hablaste de, bueno, primero me encanta verte y felicidades y gracias por todos tus muy atinados como siempre y brillantes comentarios y análisis. Y mi pregunta es, primero, todas estas reformas que quieren cambiar la Constitución, las varias que ya mencionaste, oigo algunos legisladores que dicen, no se preocupen, no va a pasar, no hay ningún problema, la tenemos todo controlado. Tú nos estás hablando de algunas medidas de contención, qué bueno. Sin embargo, también de repente escuchamos, y nomás quiero saber si eso es así o no, que algunos legisladores del partido al que tú perteneces, como que de repente se están tambaleando para irse con Morena en términos del voto, y eso me preocupa porque creo yo que no podemos perder ningún voto en contra de Morena y de la oposición. Bueno, eso es una parte. Segundo, me gustaría saber cuál es tu visión de la oposición o de una alianza opositora para el 2024, porque me parece que con los números que hay, con la influencia y con el poder que tiene el señor López Obrador, es muy difícil que se dividan los votos entre los diferentes partidos. Pero digo, ¿habrá alguna estrategia de la alianza, de la oposición? Es lo que quisiera saber. Y finalmente yo sé que aquí podemos preguntar muchas cosas y cuestionar lo que están haciendo los legisladores, pero nosotros como sociedad civil, que hoy somos como académicos, o sea, ¿cómo podemos realmente a veces que uno se siente impotente, ¿no? Estamos apoyando a nuestro gobierno local, nuestro gobierno estatal en lo que podemos, pero pues esto va más allá. ¿Cómo podemos como sociedad civil y cómo inducir y traer a los jóvenes a que se involucren pues a todo lo que estamos viendo que está tan mal? Es todo. Muchas gracias, Poncho. Gracias, Lourdes. Gracias. Pues mira, voy a empezar la pregunta más concreta y más específica, la de Ernesto. El movimiento sobre moratoria constitucional. Realistamente te diría, Ernesto, que debido a que sí hay un tema muy difícil, y es el tema de la Guardia Nacional, donde acuérdate que la que se procesó en la legislatura pasada y que le costó mucho la negociación en el Senado de la República, termina con un compromiso de regreso a los cuarteles al 2024. Y si somos realistas, muchas de las cosas que tuvieron que hacer para lograr consensos
parados hoy con el riesgo país, están fuera de lugar. Entonces, veo muy difícil que nos podamos amarrar las manos cuando hay temas que sin duda tenemos que sentarnos a la mesa con un realismo absoluto de la realidad de seguridad del país para ver cuál es la mejor solución en relación a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y cuando hablo de las Fuerzas Armadas, sé que está todo este debate nacional de las nuevas atribuciones que se le han dado a las Fuerzas Armadas, donde desafortunadamente, y lo sé por generales amigos que me hacen el comentario, están muy preocupados porque meten a una institución que hasta que todavía hoy tiene tiene aprobación de la población, la meten en un corredor de tentaciones que pueden terminar lastimando la fortaleza del ejército y de la marina. Entonces, yo creo que meternos en absoluto en una camisa de fuerzas, sí hay muchas cosas que yo te firmaría en 2 segundos que no debemos de moverle, la parte electoral, la parte energética, etcétera. Al menos constitucionalmente, yo creo que sí se pueden mejorar algunas cosas en leyes secundarias de energía. Pero sí, me pediste una respuesta puntual, yo creo que va a ser muy difícil que transiten con una moda preposicional. O sea, esa es mi visión. Pasaría por los comentarios del señor Peña. El señor Peña, yo destacaría un comentario que hace muy importante, y es el comentario de la ausencia de liderazgos. Creo que estamos en un momento de crisis de liderazgos en este país, en todos los ámbitos, no solo en el público, no solo en el político, sino también en el empresarial. Y tengo muchos amigos empresarios que los quiero mucho en los organismos empresariales, pero lamentablemente entramos en un proceso donde nadie quiere arriesgar el ser mencionado en la mañanera y el ser objeto de bombardeo. Y eso ha hecho que de alguna manera los liderazgos empresariales pues tengan muchísimo cuidado de cómo critican, cómo se presentan, cómo se plantean. De hecho, en el foro sobre reforma energética, pues los que fueron expertos, fueron representantes de organizaciones empresariales, pero fueron muy pocos empresarios, porque nadie quiere estar en la lista de auditorías del SAT. Entonces, a eso le agregamos que sí hay una crisis de nuestro sistema de partidos políticos. El señor Peña correctamente dice que los partidos son necesarios en una democracia, pero sí necesitamos reflexionar el tema de la representación de partidos, porque tenemos que darle muchísima más capacidad de influencia a la sociedad civil organizada en el esquema de la representación de una democracia indirecta y de poder reformular el sistema de partidos políticos. Este intento de creación de partidos que en algún momento tiene una base fundamental con la tesis de Reyes Heroles de una democracia que no deje de representar a las minorías, llega a un momento extremo donde lo que creamos son grupos de interés con la defensa de intereses muy específicos con financiamiento público. Y eso lamentablemente es algo que tenemos que corregir en el sistema de representatividad. Entonces, pues sí, el señor Peña nos hizo muchas reflexiones, pero para mí, sin duda, esas dos fueron muy importantes. Y bueno, la pregunta de Lourdes es una pregunta, ¿vamos a tener la capacidad de poder mantener la alianza opositora con una estrategia viable para el 24? La capacidad de la sociedad civil para poder influir en estos procesos. Yo te diría que hasta hoy, dentro de las vicisitudes, porque también voy a primero a contestarte pues la duda que tienes sobre lo que escuchan de repente y que algunos comentaristas dicen pues, que el PRI es la bisagra que se puede inclinar de un lado o del otro. Yo te diría que esta semana, que empezó el lunes, el presidente del PRI dio una conferencia con Ciro Gómez Leiva y fue muy contundente en decir que si el Ejecutivo insiste
en no hacerle cambios sustantivos a su propuesta e insiste en adelantar los tiempos de decisión. Si, como está el calendario propuesto por Morena, votar el 14 de marzo los cambios constitucionales de la ley de la reforma energética, el voto del PRI seguramente será en contra. No seguramente, estoy seguro que será en contra, y eso es parte de la reunión que tuvimos el grupo parlamentario el lunes. Entonces, no le veo, el PRI sí cree que se puede mejorar el marco energético, sobre todo con algo que no tiene que ver con la reforma del 2013, sino tiene que ver con el carry on o la continuidad de algunos temas que se producen en México en los 90s. Cuando nos adherimos al Tratado de Libre Comercio y no abrimos los sectores energéticos a competencia, tuvimos que facilitar la autogeneración para que fueran competitivas las industrias. Pero la figura de autogeneración y de facilitación de energías alternativas, esas decisiones eran correctas en ese momento. Cuando hicimos la reforma del 13, debimos de haber negociado con todos para que se incorporaran al mercado eléctrico. Entonces ahí hay un margen, vía leyes secundarias, no reforma constitucional, de mejorar el mercado eléctrico nacional. Entonces, y como los alcohólicos, ¿no? A tu pregunta de qué pasa con la Alianza Va por México, pues el día de hoy te diría que está firme, está fuerte y hay un buen horizonte para las elecciones de este año. Un estado que se da por perdido porque lo tiene el Partido Verde con una candidata muy popular, Mara Quintana Roo. Sin duda, está seguro Aguascalientes, la Alianza Va por México con una candidata panista. Durango tiene un candidato muy competitivo de la Alianza Va por México. Esperemos que ahí no haya activismo del crimen organizado para actuar en contra. Tamaulipas puede dar resultados positivos. Ahí me reservo mis comentarios porque a veces you have to choose between the list of two evils, ¿no? Claro. Entonces, y luego tienes Hidalgo, que la candidata del PRI tiene un buen posicionamiento, muy competitivo con el candidato de Morena, donde hay posibilidades reales. Y Oaxaca, que si me hubieras preguntado hace una semana te diría nada que hacer porque pues, se veía muy contundente ahí la coalición de intereses con Morena. Pero la sorpresa fue que las elecciones extemporáneas, todas las perdió Morena 7 de 8. Y entonces Oaxaca puede dar una sorpresa si el olfato político de quienes hoy le dirían Oaxaca se afina, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque a lo mejor esta elección nos puede dar sorpresas importantes. Es importante que nuestra narrativa en un fait accompli del voto eléctrico, el presidente no nos vaya, el Ejecutivo no nos vaya a demonizar, ¿no? Diciendo que defendimos intereses extranjeros, intereses privados contra la gente, etcétera. Y ahí va a ser un reto muy grande construir un buen discurso de defensa de que la propuesta del gobierno de regresar al oligopolio de los 70s era lo peor para el consumidor mexicano y para la creación de buenos empleos, ¿no? Ahí dejaría mis comentarios. Ok, muchas gracias. Bueno, y la alianza para el 24. Yo creo que lo que les ha demostrado a todos los jugadores es que es rentable. El único problema es el proceso de definición del candidato. Y ese es un problema mayor. Y ahí, en ese sentido, yo soy de la idea que ojalá podamos mágicamente pensar en una figura no necesariamente de trayectoria partidista, con ganas de entrarle al toro y con estatura nacional, que nos evite el problema de decidir que si el candidato va a ser panista, que si va a ser priista, que si va a ser perredista. Y en el peor de los casos, escucho mucha gente hablar de la posibilidad de una primaria. El problema de las primarias es que todavía hay muchas prácticas muy raras que te pueden dar sorpresas de control de casillas, ¿no? Entonces, está bien difícil eso. Y necesitarías un árbitro, y es muy costoso, o sea, necesitaría organizar la línea, la primaria de la Alianza Va por México, y eso cuesta mucho, ¿no? Entonces vamos a ver hacia cómo se define el proceso de llegar a una candidatura. Ahí dejaría mis comentarios.
Bueno, mira, por respeto a los horarios que marca también el Colegio Monterrey, estamos un poquito colgados. Hay un par de preguntas ahí en el chat, pero las vamos a dejar pendientes. A mí no me resta más que a nombre del Colegio Monterrey, pero en especial en lo personal, decirte que fue un privilegio el contar con tu participación aquí, con tus comentarios, con tus experiencias, que estamos muy agradecidos, que pues seguiremos en el camino, el Colegio Monterrey sigue adelante. Yo termino en la próxima semana mi periodo de 5 años y le va a tocar a Rolando Espinosa Salinas por ahí presente continuar con esta labor, y creo que lo que ha sucedido ahorita es digno de mencionarlo, porque mira, la selección de México está jugando desde las 7, son las 7:40, algo así, y aquí estamos más de 100 personas, lo que quiere decir que cuando un producto es bueno hay demanda. Muchísimas gracias. O lo que quiere decir es que tenemos capacidad para estar en misa y en procesión. Muchos han de tener al partido de un lado. Bueno.